Bueno, vamos a hacer otra transmisión en vivo. Eh, Vamos a hacer otra transmisión en vivo donde vamos a hablar del sexo, el afecto y la salud. Les recuerdo que esta transmisión va a quedar grabada en Facebook y también va a quedar grabada en el canal de YouTube que se llama Salud Psicológica Hoy. ¿Eh? Bien, en la clase de hoy me propuse hablar un poquito del sexo, eh, el sexo y su relación con el afecto. Para llegar a ese tema les voy a ir haciendo un pequeño recorrido de lo que la psicología ha ido investigando y ha ido eh, teniendo en cuenta para entender cómo funciona la sexualidad humana. No cabe duda de que el sexo es una de nuestras fuentes de placer más importantes y por lo tanto los psicólogos desde el comienzo de la psicología moderna, desde el mismísimo Freud, él se empezó a ocupar mucho de tratar de entender el sexo y la energía sexual. Y bueno, hemos ido progresando en esas investigaciones. Ahora ya en siglo XXI tenemos algunas ideas más claras, ¿no? Respecto de lo que es el sexo, de lo que es la genitalidad, lo que es la sexualidad. Y entonces, la primera diferenciación que hicieron los psicólogos en el siglo XX fue establecer la diferencia entre genitalidad y sexualidad. Esta diferencia la hicieron pensando que la genitalidad era más bien esa necesidad, la necesidad sexual, la necesidad genital, la necesidad física, y que estaba restringida o orientada más bien hacia la procreación y el placer. Y en cambio, la sexualidad implicaba un concepto mucho más amplio, implica el concepto de que tiene que ver con más aspectos de la personalidad humana, como por ejemplo la seducción, que la seducción en sí misma tiene muchas aplicaciones en nuestra vida y no está restringida solamente a satisfacer la genitalidad o la necesidad genital, sino que está usada o ampliado su uso para muchos roles sociales, como por ejemplo para la venta, para la captación de adeptos para un proyecto político, para un proyecto grupal de cualquier tipo, para un club. Lo que sería la seducción, que es un aspecto fundamental de la sexualidad ampliada, está muy utilizada para muchos fines que no son estrictamente genitales, que no tienen estrictamente que ver con la genitalidad. Y consiste fundamentalmente, que la seducción consiste en todo aquello que nosotros hacemos para volvernos atractivos, para atraer a otras personas y para generar, llamar la atención, generar miradas, generar que los demás nos presten atención o nos den un lugar especial. Y eso lo usamos de muchas maneras. Desde luego, el vendedor que es seductor
tiene muchísimo más éxito que el vendedor que no lo es, que solamente se restringe a las relaciones comerciales. En cambio, el que es comercialmente seductor, un vendedor que es entrador, que es simpático, inclusive que es afectuoso, porque la afectuosidad en la seducción es una herramienta, es como un instrumento. Ser afectuoso en el uso de la seducción es como algo más, como un plus que le ponemos a todas las cosas que estamos dispuestos a hacer, como yo les decía recién, como la simpatía, como la conversación, la locuacidad, que estamos dispuestos a hacer para ser de alguna manera seductores, atractivos y gustar, fundamentalmente para gustar a los demás, para caer bien. Y entonces la afectuosidad es como algo más, no es indispensable que la afectuosidad o que el afecto esté incluido en la sexualidad como seducción. No es indispensable. Tranquilamente podemos ser seductores sin incluir la afectuosidad. Si incluimos la afectuosidad es como que tenemos otra herramienta, pero no es indispensable. Entonces, podemos ver que la sexualidad, la sexualidad vista como seducción, no está unida al afecto de una manera permanente, sino que el afecto, en todo caso, la afectuosidad o la demostración afectiva, sería una herramienta que se puede usar o no para ser seductor, pero no es indispensable. Entonces, podemos ver que la sexualidad como seducción no está pegada al afecto. El afecto estaría independiente, o la sexualidad estaría independiente del afecto. ¿Y qué pasa entonces con la genitalidad? ¿Qué pasa con la genitalidad en cuanto a su relación con el afecto? La genitalidad y el afecto tampoco van de la mano ni son necesariamente aspectos que van juntos. La genitalidad es más, muchas veces para explorar la genitalidad y para desarrollar la genitalidad, el afecto se lo ve, hasta algunas personas lo ven como un obstáculo. ¿Como un obstáculo para qué? Para el placer, porque sería la genitalidad en la búsqueda de placer. Entonces tampoco encontraríamos que el afecto esté unido a la genitalidad, al menos de una manera biológica, al menos de una manera predeterminada. De ninguna manera la biología nos impone que la genitalidad esté unido al afecto. Y esto lo sabemos muy bien todos los seres humanos porque muchas personas y muchas veces en la vida se tiene un encuentro genital sin que el afecto esté incluido. Y estamos llenos de ejemplos que no vale la pena redundar, ¿no es cierto? Pero de todos modos, quería dejar en claro esto, que el afecto no tiene ninguna predeterminación para estar unido a la sexualidad, ni tampoco ninguna predeterminación para estar unido a la genitalidad. Aparte, tenemos que pensar en que para satisfacer la necesidad genital, los seres humanos hacemos grandes inversiones de energía. De hecho, para poder transponer la distancia que hay entre dos personas que no tienen ningún tipo de vínculo previo, necesitamos invertir mucha energía para lo que sería llegar a conocer a esa persona esa persona que nos gusta, que nos resulta atractiva. Tenemos que emplear bastante energía para generar un encuentro, para generar un vínculo. Hoy en día lo hacemos muchas veces por internet, lo hacemos por los chats, por las aplicaciones que se han creado al efecto, porque es
es una digamos, de las tareas o de las situaciones sociales en las cuales invertimos mucha energía. Esa energía la obtenemos fundamentalmente de nuestra agresividad. Esto no es de sorprender, porque no es extraño, porque si vamos a ver biológicamente la hormona de la sexualidad, que es la testosterona es la hormona que nos estimula el deseo sexual o que nos genera el deseo sexual, y también es la hormona que nos genera la agresividad. Entonces, la misma hormona en lo biológico está cumpliendo las dos funciones. La función de estimular el deseo sexual, el deseo genital, y a la vez de darnos fuerza para la agresividad. Pero atentos con la palabra, porque esta palabra agresividad por ahí tiene una connotación social que es un poco distinta de la connotación que le damos en psicología. La agresividad en psicología no tiene nada que ver con la hostilidad, no tiene nada que ver con la violencia, no tiene nada que ver con avasallar a nadie. La agresividad es una energía constructiva. Es la energía que nos permite llegar a superar obstáculos que tenemos que afrontar para cualquier proyecto que nosotros nos pongamos. Cada vez que nos proponemos hacer algo o nos proponemos un proyecto de cualquier índole, estudiar una carrera, emprender un trabajo, emprender una tarea cualquiera, cualquier proyecto que hagamos, requiere de nuestra agresividad para poder afrontar los desafíos que esos proyectos nos van planteando a medida que se van desarrollando. O sea, nosotros necesitamos de la energía, de la agresividad, es la que nos da la fuerza para vencer los obstáculos. Esa misma agresividad es la que nos estimula o nos genera la testosterona. La testosterona no es una hormona masculina como de alguna manera lo planteó la medicina o lo planteó la biología, tal vez con una mirada de género antigua, una mirada en la cual los que estudiaban esto eran hombres, y entonces pensaban que era una hormona masculina porque el genital masculino produce mayor cantidad que el genital femenino, pero los dos géneros, tanto los genitales masculinos como los genitales femeninos, producen testosterona, porque si no, las mujeres no podrían llevar adelante proyectos importantes, no tendrían suficiente agresividad. Y las mujeres, como vemos, permanentemente, sí tienen suficiente agresividad y sí tienen también suficiente deseo sexual. Entonces no es una hormona masculina, aunque la sigan denominando de esa manera. La testosterona es la hormona de la sexualidad. Y por lo tanto, todos, varones y mujeres, tenemos suficiente agresividad y suficiente deseo sexual. Y entonces podemos hacer aquellas cosas que nos proponemos, tenemos energía, tenemos fuerza, y podemos construir nuestro entorno, podemos construir nuestros proyectos, porque la agresividad es energía para la acción y la tenemos gracias a estos procesos biológicos que nuestro cuerpo produce, ¿no es cierto? Entonces, ya definimos que tenemos la sexualidad, por un lado, que no requiere del afecto, aunque lo pueda usar, la genitalidad, que no requiere del afecto, aunque lo pueda usar, y a esto le agregamos la agresividad. ¿Y el afecto entonces dónde está ahí? ¿Y qué función cumple? Bueno, el afecto nace de
el placer, nace de las relaciones que no son placenteras. O sea, el afecto, el apego, el apego es la primer forma del afecto, surge en la medida en que el encuentro con alguien, sea genital o no, cualquier encuentro con alguien, nos resulta placentero y entonces empezamos a sentir deseos de tener un nuevo encuentro con esa persona porque nos dio placer. Ya sea que nos encontremos con una amistad, con un amigo, con una amiga, y la conversación sea placentera, y eso nos estimula para reproducir nuevamente ese encuentro en otro momento, y por eso nos gusta juntarnos con los amigos, ya sea que el encuentro, por ejemplo, de la madre y el bebé, cuando empieza a ser placentero, genera cada vez más afecto, más allá de que tal vez la mamá estuvo generando afecto en el placer que le daba ya estar embarazada, y cuando tiene a su bebé en brazos, le da placer tenerlo en brazos, y eso le genera afecto hacia el bebé, pero el bebé que no tiene ni idea de qué es el afecto, empieza a generar afecto en la medida en que la mamá le gratifica con alimento, con cuidados, todas esas cosas que hacen las madres con los niños, ¿no es cierto? Entonces, esto está más claro en la relación del papá con el bebé. El papá que no lo llevó en la panza y todo eso, en la medida en que el bebé le resulta, lo enternece, le resulta cariñoso, etcétera, le estimula un montón de sentimientos, también le va generando afecto. Y el bebé también empieza a generar afecto. Entonces, el afecto es algo que se va construyendo a partir de relaciones placenteras. La práctica o sea, cada vez que nos volvemos a encontrar con esa persona que nos produce placer, en este caso nosotros estamos hablando de los encuentros sexuales, y entonces nos encontramos con una persona, tenemos una relación placentera, esa relación placentera la repetimos porque fue placentera y queremos volver a tenerla, y así se empieza a generar el apego y se va generando después el afecto. Entonces, el afecto sería el resultado de la práctica, el resultado de la reiteración de los encuentros. Bien, y entonces, ¿qué tendría que ver con la salud? Todo esto. La salud. La salud es el resultado de la integración de la personalidad. La salud tiene que ver con que podamos integrar todos los aspectos la multiplicidad de aspectos o de expresiones que tenemos como organismos. Entonces, con esa idea, les podríamos decir, la genitalidad es una expresión del organismo, la sexualidad es otra expresión del organismo, y la agresividad es otra expresión del organismo, y el afecto es la resultante del encuentro con otras personas y también es una expresión del organismo. Y entonces podemos decir que en la medida en que vamos integrando estas cuatro expresiones, estamos más sanitos, más saludables. Por supuesto, como yo les decía, como no es indispensable para la genitalidad o para la sexualidad que haya afecto, y esto se ve más claramente en los jóvenes, ¿no es cierto? Pero en el desarrollo humano, a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos volviendo adultos, que eso empieza más o menos a los 40 años, vamos integrando más. Esto no quiere decir que no pueda estar integrado en los jóvenes. Hoy en día vemos muchos jóvenes que integran el afecto con lo sexual, y eso está bien, es una integración temprana y buena. Pero cuando más adultos nos volvemos, más integrados
deberíamos estar si vamos haciendo un proceso de maduración saludable. Entonces, la integración de estos aspectos estaría mostrándonos claramente cuán saludables estamos. O sea, cuanto más saludables estamos, más integrados vamos a tener los distintos aspectos que componen la sexualidad, la agresividad, la genitalidad y el afecto. Entonces, cuando el afecto está unido a estos otros aspectos, nosotros podemos decir que hay más salud. ¿Esto implicaría que lo otro no es saludable? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay más salud, una calidad superior. La genitalidad sin afecto también puede ser saludable, pero en calidad es más saludable la genitalidad con afecto. Esto es más o menos lo que yo les quería comentar hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy disponible para responderla, ya sea de esta charla o de otra anterior. Les recuerdo que todas nuestras charlas, las que damos así por Facebook, van quedando grabadas en Facebook, en nuestra página de formación en psicoterapia gestáltica de Rosario, y también en el canal de YouTube Salud Psicológica Hoy, donde pueden también ver videos que no han sido publicados en Facebook y que sí han sido publicados en YouTube. Y también les recuerdo que está abierta la inscripción para nuestro curso abierto a la comunidad, que es el curso de herramientas y recursos gestálticos, curso online, que van a poder inscribirse todo el año en ese curso, porque a medida que ustedes se inscriben, le mandamos las clases online. Y también está abierto el curso de formación en psicoterapia gestáltica, también online, para psicólogos, exclusivamente para psicólogos. Entonces, si quieren profundizar en estos temas, ya sean o no psicólogos, tienen opciones para seguir profundizando. A ver, Vico me dice, todo afecto es constructivo. Todo afecto es constructivo. Es bastante complejo. Me parece que es una muy buena pregunta, Vico. El afecto es constructivo en sí mismo. O sea, el cariño, la afectuosidad, el apego es constructivo en sí mismo. Pero yo ya en un video anterior les he hablado del apego y del afecto y les di ejemplos donde el afecto se puede transformar en una obsesión. Les di ejemplo donde el apego puede ser patológico. Y entonces el afecto, como toda expresión humana, tiene una gran gama de expresividad, de expresiones que son saludables. O sea, la salud humana es muy frondosa en sus expresiones, y encontramos que hay muchas maneras de estar saludables y que hay rangos, tanto en déficit como en exceso, que son patológicos. Entonces, no siempre las expresiones afectivas son saludables. Hay un margen de expresiones afectivas que no lo son y que son inclusive muy enfermas, hasta el punto de que existe lo que llamamos crímenes pasionales, que hoy en día, no sé por qué tenemos una epidemia de crímenes pasionales, de asesinatos, que tiene que ver con todo esto del género, de la comprensión de cómo funcionan las relaciones afectivas y cómo la gente llega
hasta un extremo tan feroz como asesinar o como prender fuego a alguien, ¿eh? Y eso es, podríamos decir, es una deformación o una patología del afecto, ¿eh? En general, la persona que asesina a otra en esas circunstancias no es que no la quiere, cree que ama, pero ama de una manera muy enferma. Entonces, tu pregunta me parece muy atinada para poder decir esto, de que el afecto puede llegar a enfermarse, como toda función humana. Todas las funciones humanas pueden ser más, más saludables o menos saludables. Y, eh, y cualquier función, por más buena, por más linda que sea en el ser humano, puede llegar a un extremo, ya sea un déficit enorme o un exceso enorme, y transformarse en algo enfermo, en algo patológico, en algo indeseable, que la psicología, la psiquiatría llama psicótico, o psicopático, y hacer actos horribles, que no deberían existir, pero que son también humanos. La locura también es humana, digamos. Creo que con eso te contesto. Cualquier cosa decime si no te queda claro, Vico. A ver. Bueno, no me decís nada, así que supongo que sí, que te quedó claro. De todos modos, y en algún momento surge otra pregunta que quieran que les responda, me la pueden mandar. A ver. Bueno, gracias Viviana, gracias Claudia. También es un gusto verte. Bien. Bueno, fenómeno, Vico, me alegro que te haya contestado. Bueno, si les parece bien, damos por terminada la charla de hoy. Me alegro que hayan estado y que me hayan acompañado. Y a ver, Claudia me está haciendo una pregunta. A ver, ¿qué dice? Y los adictos a vínculos amorosos. Bueno, era más o menos algo de lo que yo decía recién, Claudia. Los adictos a los vínculos amorosos, bueno, como toda adicción, ya estamos hablando de una patología. No existe ninguna adicción saludable, ¿no es cierto? Las adicciones son relaciones de dependencia con objetos, cosas, personas. En este caso, el adicto a los vínculos amorosos sería alguien que depende de los vínculos amorosos. Tendríamos que distinguir si es un vínculo amoroso a una determinada persona o a tener muchos vínculos amorosos, ¿no es cierto? De cualquiera de las dos situaciones tendríamos que hablar de patología, estamos hablando de adicción. La palabra adicción nunca se aplica a lo saludable. Entonces, ahí diríamos que el afecto, porque es el tema de hoy, el afecto que se emplea, que se siente o que se desarrolla en un vínculo adictivo, es un afecto de por sí que ya está distorsionado, que está teñido de esa patología de la adicción. La adicción, nosotros sabemos, es patológica, es la generación de dependencia, y la dependencia excesiva, que en psicología la llamamos morbosa, morbosa es una palabra horrible, pero está hablando de la patología, la dependencia excesiva es en sí misma enferma. A esto se le opone la salud, que sería la dependencia relativa o la independencia relativa, o sea, donde no generamos adicciones, no generamos dependencia, sino
no generamos esta dependencia enferma, sino que tenemos una relación saludable con las personas que queremos, con las personas que sentimos afecto. Entonces, no sé si te respondo, Claudia, por dónde andaba tu pregunta, pero básicamente lo que yo creo es que hay que diferenciar las relaciones saludables de las relaciones adictivas. Cualquier tipo de adicción, como lo dije antes, ya es en sí misma patológica, ya es en sí misma una relación enferma. Entonces, de ninguna manera entraríamos en el concepto de salud cuando hay una relación adictiva. Desde luego, las relaciones adictivas suelen ser las promotoras de esas cosas horribles que yo decía recién, de los crímenes pasionales o de la violencia de familia que está generada por este tipo de distorsiones del afecto. Les puedo ampliar un poquito más si les interesa, que es la distorsión del afecto es cuando, que ya lo dije en otros videos, pero lo vuelvo a decir, es cuando el sistema de la posesión interfiere con el sistema del afecto. El afecto no es posesión. La posesión tiene que ver con la propiedad privada, no tiene que ver con el amor ni con el afecto. El afecto es querer lo mejor para la otra persona y lo mejor para uno mismo. Y no es poseer, no es apropiarse. Entonces es muy importante distinguir el afecto de la apropiación indebida. Nadie debe apropiarse de otra persona de ninguna manera. Bueno, creo que es esto lo que yo podía decirles hoy. Gracias por escucharme, gracias por estar, gracias por las preguntas y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.